Sí, parta nomás. Doctora. ¿Comienzo nomás? Sí. Ok. Hola chicos, pucha, disculpen todos los atrasos. Hoy día vamos a continuar. Uy, salió como súper grande. Ahí sí. Siguiendo con la línea de la. Por eso prefiero seguir con la línea linfoide. Siguiendo con la línea linfoide, hoy día vamos a presentar las neoplasias o discrasias de células plasmáticas que se llaman, que recuerdan, tienen su base principal en el desarrollo de un clon maligno de la célula plasmática, que es nada más que un linfocito que ha perdido todos los marcadores de superficie de un linfocito y que ha alcanzado una madurez, alcanzando un marcador de superficie que se llama CD138, que es la maduración terminal de este, que le da ciertas competencias, sobre todo en la producción de inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, se denominan discrasias de células plasmáticas o gamopatías monoclonales a un grupo de enfermedades caracterizadas por la proliferación clonal de células que normalmente se encuentran y se encargan de la síntesis de las inmunoglobulinas. En la mayoría de los casos, estas se acompañan de producción de inmunoglobulinas homogéneas o de lo que nosotros conocemos como componente monoclonal. Entonces nosotros vamos a hablar específicamente del mieloma múltiple, pero antes de eso, como les mencionaba, ustedes tienen que saber de dónde vienen estas neoplasias, y vienen de la proliferación o expansión de los linfocitos B con diferenciación terminal que secretan una inmunoglobulina monoclonal que a lo largo de la presentación se van a conocer como componente M, ¿ya? Componente M, y quiero que aquí no se confundan porque de hecho hay una inmunoglobulina que es la inmunoglobulina M, que es parte es como un subtipo de mieloma, pero que no tiene nada que ver con el componente monoclonal, sino que el IgM es componente monoclonal M, IgM, porque hay otras, IgA, IgG, IgD, IgE, como vamos a ver más adelante. ¿Okay? Las neoplasias de células plasmáticas se clasifican en gamopatías monoclonales de significado incierto, y la verdad es que es un gran capítulo que uno podría dar como para una clase. No la vamos a tocar mucho, pero sí la vamos a estar mencionando, porque hoy en día las gamopatías monoclonales de significado incierto han tomado una gran importancia. Antes se consideraba el mieloma múltiple, que es de lo que vamos a hablar hoy día, como una enfermedad no curativa, pero hoy hay suficientes estudios que están tratando de demostrar que si uno encuentra al paciente como una gamopatía monoclonal de significado incierto o un mieloma asintomático, pudiese tratarlo, intervenirlo y llevarlo a la curación, ya que el mieloma múltiple, a pesar de que hoy en día existen múltiples terapias, se considera una enfermedad no curativa, ¿no? Entonces, la gamopatía monoclonal de significado incierto tiene las mismas características de un mieloma, pero que no alcanza a ser completamente, no es maligno, por así decirlo. Lo mismo que el mieloma asintomático. Tenemos dentro de la clasificación también el mieloma múltiple, del cual vamos a hablar extensamente, y que es como el representante de todas estas gamopatías monoclonales o neoplasias de células plasmáticas. Si el clon de células plasmáticas se localiza en un tejido, ya sea óseo o extraóseo, no sé, pues llámese tejido subcutáneo, se denomina plasmocitoma, ¿ya? Un mieloma múltiple, por ejemplo, puede cursar o no o debutar o no con un plasmocitoma. De ahí que el plasmocitoma también es parte de, cuando veamos la clasificación del mieloma, está dentro de los criterios para decir que el paciente tiene mieloma con o sin plasmocitoma. Existen también otro grupo de neoplasias de células plasmáticas, que son el síndrome a consecuencia de la acumulación de la inmunoglobulina, y ahí tenemos la amiloidosis primaria, que para los casos de pacientes que tienen mieloma, un 1% de los, entre un 1 y un 5% de los casos pueden tener amiloidosis primaria. La amiloidosis consiste también en el depósito de estas inmunoglobulinas en los tejidos, principalmente en el caso de los que acompañan al mieloma, en el caso del
pueden haber depósitos a nivel del riñón, también del corazón, hígado, etc. Pero principalmente el que acompaña el mieloma es renal. Enfermedad de depósitos de cadenas livianas, y ahí está un subgrupo también de neoplasias de células plasmáticas, que también tienen un gran impacto y producen falla renal, y el depósito de cadenas pesadas, que si no lo vamos a ver. La siguiente. Entonces, ¿qué es el mieloma múltiple? El mieloma múltiple no es nada más que un desorden maligno de las células plasmáticas que secretan una inmunoglobulina monoclonal. Ha sido definido históricamente por unas siglas que son súper fáciles de entender y aprender, y que las van a servir también a ustedes para poder, como mnemotécnica, para que puedan recordar los síntomas del mieloma múltiple, que es CRAF, ¿ya? CRAF, que es como el cangrejito, ¿ya? Que significa C de calcio, por lo tanto hipercalcemia, R de renal, estos pacientes pueden cursar con falla renal, A de anemia, y B de bone, de lesiones de hueso, por lo tanto lesiones óseas. Entonces, históricamente, el mieloma múltiple tenía que llevar todos estos síntomas. Hoy en día, bueno, es un poco discutible, y hay criterios que definen si está uno o no presente, está en una etapa o está en otra, pero por concepto, históricamente tiene que una forma de diagnosticar, y esto le va a servir a ustedes para cuando tengan enfrente a un paciente que tenga síntomas de mieloma y le hagan exámenes, de saber que podrían estar frente a un mieloma. ¿Por qué? Porque tiene hipercalcemia, falla renal, anemia, lesiones óseas. Ahora, la verdad es que no es grato llegar a encontrarnos con un paciente como esto, porque eso da cuenta de que lo hemos encontrado en una etapa bastante avanzada. Hay pacientes, y esto no porque lo podamos pesquisar antes. En algunos casos sí, aquellos que vienen de gamopatías monoclonales, pero en otros no necesariamente. Hola, ¿se cortó? Porque hay pacientes que debutan ya cuando nosotros nos damos cuenta, ya están con todos estos síntomas, y ahí ya habrá la cuenta de que la enfermedad está muy avanzada, como les decía. Los pacientes con mieloma múltiple muchas veces deambulan de consultorio en consultorio consultando por dolores óseos, y que nosotros a veces como médicos generales o los interpretamos como lumbago o cualquier otra cosa menos sospechar un mieloma. Por eso es importante, y yo hago harto énfasis en la sintomatología de los pacientes y una buena anamnesis, un buen examen físico acompañado de exámenes que ustedes les puedan orientar a sospechar esta enfermedad, que junto con el linfoma no Hodgkin son las más frecuentes de las neoplasias hematológicas. Primero los linfomas no Hodgkin y luego el mieloma múltiple. Bien, entonces, en muchos casos, como les dije, el mieloma puede evolucionar desde un estado premaligno asintomático, que es el ENGAS o gamopatía o GM, que les dije antes, SI, gamopatía monoclonal de significado incierto, y de otro intermedio, que es el smoldering mieloma o mieloma adyacente, o también denominado mieloma asintomático. Y se presenta un 10% de forma anual respectivamente, o sea, pueden ir evolucionando en este porcentaje año a año una vez que se diagnostica. Por eso es que los pacientes que son portadores de gamopatías monoclonales de significado incierto o de mielomas asintomáticos tienen que ser seguidos estrechamente cada 3 meses, sobre todo si es que nosotros creemos que ya lleva varios años de evolución, porque existe un porcentaje no menor, que es un 10% de forma anual, que va a ir aumentando la posibilidad de llegar a ser un mieloma sintomático. Existían antes muchas clasificaciones y no había como una clara definición. Hoy en día se define al mieloma mediante los denominados eventos definitorios del mieloma, o las siglas MD y IS, la siguiente, que son los siguientes. Ya los vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la epidemiología, el 10% de los desórdenes hematológicos malignos, como les dije, ocupan el segundo lugar de las neoplasias hematológicas, seguidos de los linfomas no Hodgkin. Ocurre en un porcentaje de 1% de todas las neoplasias, aquí incluye la sólida. Perdón, que me estaban llamando. Y su incidencia anual es de 4 a 5 casos por 100.000 habitantes.
En los Estados Unidos, similar en Europa, y nuestra incidencia ahora sí está siendo estudiada por este grupo PANDA, que como les estaba mencionando, porque hoy en día en mieloma, yo diría que de todas las enfermedades hematológicas, el mieloma múltiple es la que menos había avanzado en cuanto a tratamiento acá en Chile. Hoy en día se ha prestado más atención desde que se incorporó al auge y tenemos disponibilidad de nuevas drogas que se usan en otros países también. El 20% de las muertes por neoplasias hematológicas es para el mieloma y un 2% del total de las muertes relacionadas con cáncer, incluidos los tumores sólidos. La incidencia ha permanecido estable desde el año 1940. La siguiente. Es más común en la raza negra y con una leve predominancia en hombres. La edad promedio de presentación es de 66 años, en un 10%, menos del 50% y 2% en menos de 40 años de edad. La sobrevida ha cambiado mucho, como les decía, tiene mayor riesgo familiar. De hecho, bueno, se cree que hay un componente genético y los mielomas pueden incluso heredarse de una generación a otra. Se han visto abuelos y nietos, por ejemplo, que padecen en mieloma. Ahora, la sobrevida ha ido mejorando con la incorporación de nuevas drogas, pero sigue siendo considerada una enfermedad incurable hasta este momento. En Chile la sobrevida es muy baja, como les dije, porque no teníamos al alcance fármacos como para prolongarla. La siguiente. En cuanto a la etiología, esta es desconocida, se cree que existe una agregación familiar, por lo que les había mencionado con respecto a que hay familias, grupos familiares en los que se han encontrado de generación en generación pacientes con mieloma, sobre todo en las razas negras. Al igual que otras neoplasias, se cree que es importante también y aparecieron más casos de este tipo de gamopatías monoclonales asociados a las guerras y en las que hubo radiaciones ionizantes, la bomba de Hiroshima y todo esto. Algunas sustancias químicas, y también se cree que en la biología interviene un estímulo de antigénico crónico repetido. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, lo que ocurre acá, y patogenia, lo que ocurre es tres cosas importantes. Importantes los eventos oncogénicos que ocurren en la célula plasmática clonal, una interacción entre las células plasmáticas y el microambiente medular, y que en la médula ósea existe también una recombinación secuencial regulada por, por ciertas citoquinas que se encuentran también en la médula ósea. Bien. En cuanto a los eventos oncogénicos de las células plasmáticas, se sabe que existe una translocación a nivel de los genes de las inmunoglobulinas con cierta inestabilidad cariotípica y la presentación de mutaciones somáticas en las que no actúan ellas solas, sino que actúan con este ambiente de la médula ósea en el que hay una interacción entre las células plasmáticas y todo lo que se encuentra en ella. Por ejemplo, no sé, pues existen interleuquinas, existe también el RANK, los famosos RANK o RANK-L de K1, que suprimen las actividades osteoblásticas y que disminuyen también la producción de estos inhibidores, y lo que tiene que ver mucho con como vamos a ver más adelante, con la aparición y la fisiopatología de los síntomas del mieloma, que por un lado van a tener que, no solamente tienen que ver con la célula plasmática y la inmunoglobulina que está afecta, sino que también con la liberación de todas estas sustancias y la interacción de la célula plasmática con el microambiente y todos estos factores que se liberan en la médula ósea. Y lo último es la médula ósea, la infiltración de la médula ósea en sí, que va a determinar el desarrollo de una insuficiencia medular, como consecuencia de esto una pancitopenia en sangre periférica, y también la infiltración a otros órganos y tejidos, y ahí es lo que les mencionaba antes, que tiene que ver con los
la formación de los plasmocitomas, que son nada más que cúmulos de células neoplásicas, plasmáticas, en otros tejidos. La siguiente. Y es un poco más de lo que les he estado contando. La siguiente. La siguiente. Bueno, aquí están en el microambiente, como les dije, todo lo que se libera a nivel de la médula ósea, BK, MK, transcripción de secreciones de citoquinas, interleuquinas, factores estimulantes, de factores de crecimiento, que tienen que ver más con la sobrevida y la proliferación, y el estado antiapoptótico de las células del mieloma. Recuerden que acá, cuando yo hablo de clonalidad, al igual que ayer que hablábamos en el informe de Hodgkin, lo que significa es que las células, como todas las células oncogénicas, pierden la capacidad de apoptosis, es decir, de muerte celular programada. Entonces ellas no mueren, sino que siguen proliferando, y por eso es que una de la fisiopatología de las enfermedades neoplásicas en general es el desplazamiento de las células normales sanguíneas por la infiltración de estas células neoplásicas en la médula ósea, que hacen que los otros elementos sanguíneos también se vean afectados y se vean desplazados, con la consecuencia de anemia, trombocitopenia, leucopenia. La siguiente. Y esto para que ustedes más o menos entiendan lo que les estaba explicando con respecto a la clínica, que es lo que más nos interesa, ¿cierto?, en la clase. Y si ustedes se fijan, a nivel de la médula ósea, las fracturas, que son parte de los síntomas que vamos a ver más adelante también, y las lesiones líticas, la osteoporosis, se deben a que hay una activación de la interleuquina 6, un aumento de estos factores que tienen que ver con la inhibición de la osteoblastosis, es decir, el aumento de los RANK-L, y la disminución de esta sustancia que es la osteoprotegerina, que tiene que ver con, que hace que, obviamente al inhibir, no se desarrolle, no llegue a ser como células más osteogénicas, no hay una osteogénesis adecuada, y por lo tanto las fracturas son posibles, y las lesiones líticas también. Por la proliferación de las células plasmáticas pueden también ocurrir estas fracturas patológicas, y un fallo hematopoyético inmunológico como consecuencia va a dar una anemia, trombocitopenia, neutropenia, una hipogamaglobulinemia, y al haber hipogamaglobulinemia también pueden haber infecciones, por ejemplo, hemorragias, y si bajan las plaquetas, sangrado, o sangrado o hemorragia. El dolor óseo es explicado también, por un lado, por la proliferación de las células plasmáticas, y también por las fracturas, lesiones líticas. La acumulación de las células plasmáticas al riñón, como les dije, produce un depósito tisular o eliminación urinaria de las cadenas ligeras, y esto da cuenta en un porcentaje no menor de amiloidosis, de que podemos, además del mieloma, tener amiloidosis primaria. Y este depósito, este acúmulo de depósito de células plasmáticas da origen también a una insuficiencia renal. Entonces, se fijan que hay consecuencias y síntomas relacionados con la infiltración de la médula ósea, que se manifiestan a nivel de la sangre y también en los tejidos. La siguiente. Con respecto a la presentación clínica, tenemos que en el 75% de los casos se puede producir anemia, en otro 75% dolores óseos. El dolor óseo es el primer síntoma que se puede presentar, como les digo, los pacientes deambulan consultando por dolores óseos, y a veces no siempre son escuchados y son interpretados con otras patologías, como además son pacientes que son adultos mayores, uno tiende a confundirlo con osteoporosis. De hecho, hoy en día, incluso la osteoporosis está dentro de los elementos definitorios del mieloma, con ciertas características, una vez que uno ha descartado plenamente que no se trata de una osteoporosis por la edad, sobre todo en las mujeres. El 75% de los casos también puede haber fatiga, debilidad generalizada. Estos porcentajes han cambiado mucho, porque antes, por ejemplo, el síntoma más predominante era el dolor óseo, a la anemia lo colocaban en un 25%, la VHS, por ejemplo, era súper importante, pero hoy en día ha perdido importancia en cuanto a cuando uno quiere determinar
o caracterizar un mieloma. La hipercalcemia, a pesar de que se presenta en estadios muy avanzados, uno la encuentra en un 15% de los casos, ¿no? Así que el CRAF también aquí se nos viene un poco abajo. Entonces no siempre, o sea, el no tener hipercalcemia no es sinónimo de que no estemos frente a un posible mieloma. Pérdida de peso ocurre en el 24% de los casos, y generalmente la pérdida de peso también es casi siempre entre 9 y 10 kilos de peso, del peso habitual de una persona, parecido a los síntomas B de los linfomas. Se pueden presentar parestesia en el 5% de los casos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen compromiso de la médula espinal por plasmocitomas. El hígado puede estar crecido en un 4% de los casos y da cuenta, al igual que la esplenomegalia, de la infiltración también de estos órganos por hematopoiesis extramedular, cuando la médula ósea ya está muy sobrecargada y el porcentaje de células plasmáticas es mayor. Aquí, bueno, un poco para que ustedes tengan en cuenta el porcentaje normal de células plasmáticas en sangre periférica no debe existir, pero el porcentaje en la médula ósea es de un 1%. Si tenemos más de 10% o incluso hasta 80% de eso, ya no es normal. Eso habla de que es una célula clonal. Y si además le hacemos un inmunofenotipo, nos damos cuenta de que son células completamente gemelas, iguales, que son patológicas. Adenopatías son menos frecuentes, un 1%, fiebre tampoco, derrame pleural y otras enfermedades pulmonares difusas tampoco son tan frecuentes, pero pueden ser parte de la presentación clínica. Los pacientes pueden debutar con plasmocitomas extramedulares en un 7% de los casos, y a veces también hay lesiones cutáneas como púrpuras o xantomas planos. La siguiente. Esos son los xantomas planos del mieloma múltiple, que a veces también pueden estar presentes. La siguiente. Y aquí, para que ustedes puedan ver, es donde está la flecha con rojo, eso, un plasmocitoma pleural. ¿Ya? La siguiente. Lesiones cutáneas, infecciones a veces en piel también por las hipogamaglobulinemias. Y digo hipogamaglobulinemias, ustedes me van a decir, pero ¿cómo se tiene hipergama? En los casos de que sean IgG. Sí, pero recuerden que son clonales y que no nos defienden, por lo tanto son inmunoglobulinas no competentes. La siguiente. Y se también era un plasmocitoma extramedular en piel. La siguiente. Aquí para mostrarles un segmento de la columna vertebral en la que hay un plasmocitoma y se ha producido una compresión medular. Existe un síndrome que es el síndrome de Poems, que puede producir también alteraciones neurológicas, ¿ya? Porque uno de los síntomas del mieloma múltiple puede tener también, debutar con enfermedad neurológica como tal, por compresión medular o por esta neuropatía periférica, a propósito de este síndrome de Poems, que lo que significa es organomegalia, el M de componente monoclonal, S de lesiones en piel, E de endocrinopatías, que puede ser la diabetes, el hipotiroidismo, ¿ya? Y la P de polineuropatía, ¿ya? Es un síndrome de Poems. Entonces, si ustedes encuentran estos 4 síntomas juntos, sospechen que ese paciente puede tener un componente monoclonal, y ahí le van a hacer los exámenes, que los voy a mencionar más adelante, para diagnosticar una gammopatía monoclonal, que puede ser o no un mieloma, o puede ser simplemente un síndrome de Poems. Es importante este síndrome de Poems porque el tratamiento es bastante parecido al mieloma múltiple. Y también como connotación de una enfermedad neurológica puede haber afección del sistema nervioso central también por el mieloma, cuando encontramos también masas a nivel del sistema nervioso central. Puede ocurrir encefalopatía por hiperviscosidad, debido a la acumulación de estas inmunoglobulinas en sangre, que pueden obviamente también estar en el cerebro. Sí, el paciente se acumulan también, por ejemplo, en la retina, en los ojos, y los pacientes acusan, y también es parte de los síntomas, por ejemplo, la visión borrosa. La siguiente. O trombosis venosa también muchas veces,
a causa de esta acumulación de la inmunoglobulina que producen hiperviscosidad. Otro de los síntomas frecuentes son las infecciones. Las infecciones también por la misma hipogamoglobulinemia, y lo que ocurre acá es una disfunción inmune por funcionamiento anormal de los linfocitos por un lado, por supresión de la función normal de los plasmocitos, que tienen como función en casos normales la formación de las inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas a su vez los anticuerpos, y los anticuerpos tienen que ver con la respuesta inmune, ¿cierto? Y la hipogamoglobulinemia, como les mencioné. Otros factores físicos que pueden producir también infecciones, como otros son la hipoventilación por fracturas costales y por dolor asociado también al esfuerzo. Pueden producirse dolores óseos, sobre todo a nivel de la caja torácica. Y otras infecciones que son bastante susceptibles a los pacientes que tienen mieloma son las infecciones por estreptococo neumonía y gram negativo, y órganos también que son bastante frecuentes en otros organismos. La siguiente. Con respecto a las características patológicas, acá como les mencioné antes, lo que ocurre es un aumento de un componente monoclonal, que nosotros conocemos como proteína monoclonal, o M simplemente, y que se debe al aumento de las inmunoglobulinas en la mayoría de los casos, y digo en la mayoría de los casos porque hay otro grupo que son no secretores de ninguna inmunoglobulina y que también son mielomas, son un pequeño porcentaje, son más difíciles de diagnosticar, pero también hay que tenerlos en consideración. El mieloma principalmente, la inmunoglobulina que es la causante en la mayoría de los casos del mieloma es la IgG. Entonces por eso los mielomas IgG son los que nosotros vamos a encontrar en la mayoría de los casos, y en aproximadamente un 52% de los casos. Le sigue el mieloma múltiple por IgA en el 21% de los casos, y los menos frecuentes son los IgD, que la verdad es que uno a veces ni los mide, y los biclonales, que son, nosotros, bueno, tenemos un paciente con biclonal, son infrecuentes, pero también pueden ocurrir, es decir, que tienen dos clones, que puede ser un IgA, un IgG, o un IgG, un IgM, ¿ya? Y los que son negativos en un 6.5% de los casos. Cuando yo digo que el componente monoclonal, pues y aquí si se fijan, ya voy haciendo un poquito más complejas las cosas, ya sé que el paciente tiene un componente monoclonal, ya caractericé cuál es la inmunoglobulina, y ahora, además de eso, yo necesito saber cuál de las cadenas de la inmunoglobulina es la que se restringe. ¿Ya? Uno habla de restricción cuando una de las dos cadenas está expresada únicamente y la otra está como anulada. Entonces, esas son, si ustedes recuerdan en la inmunoglobulina normal, y recuerdan las porciones de la inmunoglobulina que tenían capa lambda, bueno, acá hay restricción de una de las dos. Por lo tanto, nosotros también buscamos esa restricción. Entonces, además de la inmunoglobulina, tenemos que saber si es kappa o lambda, cuál de las cadenas es la que está afecta. O en algunos casos existen solamente ninguna de las dos, pero sí la proteína de Bence-Jones, que se expresa y que se mide a nivel de la orina. En casi todos los mielomas es así, ¿ya? Y hay un grupo pequeñito, como les dije, que no expresa en sangre periférica ninguna de las inmunoglobulinas, y son los mielomas de cadenas livianas, en el que el kappa es el isotipo más predominante por sobre el lambda, ¿ya? Pero cuando es el lambda el predominante, hay más falla renal. También ahí uno puede saber que si no encuentras y tienes mucha falla renal y un riñón que te hace pensar que tienes un riñón de mieloma, casi siempre es lambda. La siguiente. Y aquí vamos a ver cómo vamos a empezar a entrar a cómo vamos a diagnosticar el mieloma. El mieloma es una patología que es muy bonita, es un poco compleja y a veces tiende un poco a confundir nuestro estudio, pero si lo hacemos concienzudamente y leemos bien, no es difícil. ¿Por qué? Porque es una de las patologías, yo siempre le digo a los alumnos, más ricas en cuanto a la semiología, en cuanto al examen físico. Podemos hacer el diagnóstico de muchas maneras, y lo podemos hacer mediante simplemente, por ejemplo, un hemograma, un perfil en el que midamos el calcio, como vieron, la función renal, las proteínas, en este caso las inmunoglobulinas, y
y existe un patrón típico que nosotros podemos pedir cuando ya hemos hecho todos estos exámenes y sospechamos de mieloma, que es la electroforesis de proteína, que es altamente sensible en un 82% de los casos, y si ustedes, bueno, y ahí los invito a que ojalá puedan ver patrones electroforéticos en distintas patologías, porque el del mieloma múltiple es muy típico, es como la foto que están viendo ahí delante suyo, en el que existe un pic monoclonal que es bastante puntiagudo, por así decirlo, que puede ser tan grande como ese que están viendo, o puede ser un poquito más pequeño, pero es un pic que ustedes van a corroborarlo mediante otro examen, la siguiente, que es la inmunofijación, que es mucho más sensible en el 93% de los casos, la siguiente, que se los van a mostrar con ese gráfico, y que si no se los entregan así, ustedes lo tienen que pedir para que su diagnóstico sea un poquito más efectivo, porque de repente pueden decirle, hay hipergama, pero recuerden que hay hipergama en otras patologías, por ejemplo, en el daño hepático crónico, en algún cuadro infeccioso, en pacientes que tienen conectivopatías, como el lupus, por ejemplo. Pero si ustedes confirman y le hacen una inmunofijación que es mucho más sensible, y ven esto que están viendo acá, en el que hay una cadena que está, si se fijan ahí dice capa, ¿cierto? Está este de aquí, es capa, y además tiene el IgG marcado, por lo tanto, este es un mieloma IgG capa, ¿sí? ¿Se entiende? La siguiente. Y existe hoy en día un examen que es relativamente nuevo, que es mucho más sensible y específico, que es el examen del Free Light Chain, que es cadenas ligeras libres en suero, que tiene un 97% de sensibilidad en sangre, o también puede ser aislado en orina. Este examen se utiliza, bueno, o sea, es complementario, nosotros ya lo usamos para seguimiento de los pacientes cuando ya la inmunoglobulina que nosotros habíamos detectado y le hemos tratado ha disminuido. El caso de cuando no hay una hipergama, no hay connotación de la inmunoglobulina en sangre periférica, nosotros los pedimos para los casos de reciente diagnóstico de mielomas múltiples no secretores, que habíamos visto antes, de aquellos que son de cadenas ligeras y que no expresan la inmunoglobulina en sangre periférica. Entonces se usa mucho. Nosotros ya, como le digo, lo pedimos para para estos casos en que queremos saber si es no secretor, o para seguimiento en aquellos casos en que ya lo hemos tratado, las inmunoglobulinas ya han disminuido y queremos saber si el paciente permanece en remisión completa. La siguiente. Otros exámenes de laboratorio que también nos sirven para aproximarnos al diagnóstico es la HDL, que al igual que las otras enfermedades, como el linfoma que vimos ayer, es tan elevada y da cuenta de la replicación celular del clon maligno de esta célula plasmática. Puede haber un aumento de bilirrubina en aquellos casos en que haya compromiso más bien hepático de conductos biliares. Y la VHS, que como les decía antes, era considerada un gold standard, y uno les enseñaba a los alumnos anemia, normo, más VHS alta, sospecha de mieloma. Bueno, ya lo pueden seguir sospechando por eso mismo, pero miren, si se fijan en los últimos estudios, apenas en el 83% puede estar en más de 20% la VHS, y en apenas un 33% es mayor a 100. ¿Ya? Lo que se da cuenta de que no es tanto como antes se decía, ¿ya? Porque uno antes decía VHS alta mayor a 100. Si se acuerdan, no sé si ustedes le han enseñado ya las causas de VHS alta, y siempre el mieloma estaba ahí, y junto con la tuberculosis y con las hiperfibrinogenemias. Hoy en día no está así, ¿ya? De hecho, nosotros ya no pedimos mucho VHS para los pacientes cuando sospechan mieloma, pero igual tenganlo en consideración por aquellos pacientes más avanzados en los que sí está elevada la VHS. La siguiente. Con respecto al examen de orina, acá, a diferencia, bueno, si uno hace un examen de orina con tiras reactivas, puede detectar una pequeña traza de inmunoglobulina, una pequeña traza de albúmina para los pacientes que tienen proteinuria, pero principalmente esto corre para los pacientes que tienen proteinuria de Benzion o que son no secretores, ¿ya? Pero igual, el examen de orina puede ser normal o puede tener estas trazas, nada más que eso.
El riñón de mieloma, las tiras pueden ser negativas, como les mencionaba, y ya que la proteinuria es monoclonal y no tiene albúmina. ¿Ya? Por eso es que no vemos solamente trazas o un examen de orina normal. Lo que sí ocurre acá es un precipitado monoclonal en los túbulos distales, pero no se expresa en el examen de orina. Y en la amiloidosis, las tiras pueden ser positivas, porque aquí en la amiloidosis sí que ocurre un síndrome nefrótico, secundario al daño glomerular por el depósito de las cadenas livianas, ¿no? Entonces, si en el examen de orina nosotros encontramos proteína y ya tenemos hecho el diagnóstico de mieloma múltiple, ojo porque puede tener depósito de amiloide en el riñón. La siguiente. Esos son los depósitos de amiloide en el riñón. Es un riñón de mieloma. La siguiente. Y en sangre periférica, si nosotros hacemos un examen de sangre periférica, un hemograma, en el hemograma puede ser normal, y si la enfermedad está muy avanzada, lo mismo que el mismo concepto de infiltración medular, podemos encontrar anemia, trombocitopenia, leucopenia. Si la VHS está elevada, podemos encontrar el rouleau. El rouleau son, si ven las flechas negras, son estos glóbulos rojos que se encuentran apilados uno sobre otro. Y que lo que ocurre acá es que la superficie de la membrana del glóbulo rojo tiene cargas iguales, por lo tanto tienden a cohesionarse y dan este efecto que nosotros conocemos como el famoso rouleau. Leucopenia en el 20% de los casos y trombocitopenia menos del 5% de los casos. Así bien. Bueno, ahí la fotito era para que ustedes pudiesen comparar un examen de sangre periférica normal con un examen de sangre periférica en el que encontramos rouleau. Así. ¿Cuál es la clave diagnóstica? Bueno, siempre es ir a la médula ósea y buscar en el aspirado de médula ósea, en un examen que hacemos los hematólogos, la célula plasmática. Como les dije, normalmente la célula plasmática debe estar en la médula en un 1%. Si nosotros vemos esto, tenemos claramente el diagnóstico de un mieloma, de una neoplasia de células plasmáticas o plasmocitosis medular, que es como debieran informárselo el hematólogo. Las células plasmáticas son muy fáciles de distinguir porque son células que son grandes, tienen un citoplasma muy abundante, con un núcleo bastante redondeado y un halo perinuclear claro. Son bien pleomórficas, la siguiente, y nosotros podemos encontrar distintas. Podemos encontrar esto que le pone el sello al mieloma, cuando encontramos plasmoblastos, que son células plasmáticas inmaduras. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de blasto, hablamos de inmadurez. Y hablamos de plasmocitos. Citos es cuando ya la célula, en este caso la célula plasmática, ha alcanzado su madurez máxima. Y las células plasmáticas, al tener una diferenciación terminal, siempre, normalmente tienen que ser maduras. Entonces, si nosotros encontramos plasmoblastos, esto ya habla de anormalidad. La siguiente. Y aquí otra forma de células plasmáticas que también podemos encontrar en médula ósea, que son como las células en llama y las células de Mott, que son estas del lado derecho. Las más grandes son células grandes, en las que hay harto acúmulo en el interior de inmunoglobulinas, en el citoplasma. La siguiente. Y aquí están las Grape cell, y otra célula de Mott, y cuerpos de Dutzer, que son sus cuerpos interiores que están llenos de inmunoglobulinas. Sí, se llaman Grape cell porque, si se fijan, parecen uvitas. Tiene una alta activación de una célula plasmática con mucha actividad de inmunoglobulina que son anormales. La siguiente. Y algunas presentaciones atípicas del mieloma. Vamos a ver cómo son las leucemias de células plasmáticas, que, como les dije antes, las células plasmáticas no deben estar en sangre periférica, no existen células plasmáticas en sangre periférica. Cuando nosotros las encontramos, eso da cuenta de que la célula plasmática ha salido de la médula, porque ya la médula probablemente esté muy llena,
y se expresa en forma de inmadura en la sangre. Ahí esas son células plasmáticas, las que ustedes pueden ver ahí son pleomórficas. Esta tiene 2 núcleos, y dentro, la que está señalando ahora Felipe, la de hacia más arriba, tiene en el interior un nucleolo que habla de inmadurez. La siguiente. Con respecto al estudio de imágenes, ya, entonces se fijan, recapitulando, hemos visto que ya hemos hecho el diagnóstico por anamnesis, hemos hecho el diagnóstico por exámenes de laboratorios básicos, muy básicos, que son los que ustedes tienen acceso como médicos generales, como el hemograma, las proteínas, el calcio, la albúmina, ¿cierto? Y ahora también podemos realizar imágenes, y en las imágenes se pide, bueno, cada vez están menos de moda, por así decirlo, porque ya hay estudios mucho más avanzados en imágenes, pero la radiografía siempre sigue vigente, y lo que nosotros pedimos es una serie ósea radiológica completa, con radiografías de calota, API lateral, en búsqueda de lesiones líticas. Cuando estas ya están, ni una duda de que es lesiones líticas, ninguna duda de que es un mieloma, ya habla de una enfermedad avanzada. Entonces la serie ósea lleva la radiografía de cráneo, la radiografía de pelvis, la radiografía de tórax. ¿Y por qué esta radiografía, también la de los huesos largos? Porque son los sitios donde existe médula ósea, y por lo tanto donde podría generarse fracturas también y lesiones líticas, ¿no? Entonces pedimos toda esta radiografía en búsqueda de lesiones líticas. ¿En qué paciente? Y bueno, y después tenemos, dentro de las imágenes también, podemos pedir escáner, y podemos también pedir resonancia magnética de cuerpo completo. El escáner es un TAC óseo, que lo que viene a hacer es reemplazar las radiografías de tórax, de las radiografías de la serie ósea radiológica que antes se hacía, buscando también lo mismo, las lesiones líticas. Los estudios más específicos, y también en los que se basan los criterios que vamos a ver más adelante, son la resonancia magnética y el PET-CT. Como son estudios igual un poquito más costosos, tienen también ciertos criterios, y se le hacen no a todos los pacientes. ¿A quiénes se los vamos a hacer? A pacientes que tienen dolor óseo, que no tienen anormalidades en la radiografía simple. ¿Por qué? Porque se ha visto que la radiografía no es un buen examen, y solamente nos muestra las lesiones líticas cuando ya están constituidas, pero hay un pequeño grupo de pacientes que pueden tener lesiones osteoplásticas que se ven solamente con imágenes más como la resonancia magnética, como el PET-CT. Entonces lo reservamos a pacientes que están con síntomas de dolores óseos, que no tienen anormalidades en la radiografía simple, que tienen fracturas por compresión, y este es el caso de los pacientes que tienen plasmocitomas, por ejemplo, en pacientes con déficit neurológico por probable compresión medular, y en pacientes en que existe la duda de si existe o no un compromiso óseo extenso. Hoy en día, tanto la resonancia magnética como el PET-CT se utilizan para aquellos pacientes que tienen mielomas asintomáticos, ¿ya? Es decir, que nosotros no tienen todos los síntomas de Kraft, pero sospechamos que puedan tener igual lesiones óseas, y que con eso vamos a poder decidir el tratamiento. Porque, como verán, existen los mielomas asintomáticos que no requieren tratamiento todavía, y uno igual se espera. ¿Y por qué se espera? Porque el tratamiento a veces es tóxico, y también uno, como es una enfermedad bastante crónica y que puede avanzar lentamente con el tiempo, decides no tratar hasta que ya tengas la evidencia de que estás frente a un mieloma. Eso por concepto y toxicidad. La siguiente. Bueno, y esa es la imagen que ustedes siempre ven en los libros, ¿cierto? Y ahí no hay ninguna duda de que tenemos en la calota lesiones líticas, y realmente son geodas, que son lesiones líticas más grandes. Las geodas son lesiones líticas de mayor tamaño, generalmente mayores a 3 centímetros, 2 a 3 centímetros de diámetro. Y la imagen es la que nosotros conocemos como salpimienta, porque uno ve como unos puntillitos blancos con negro. Eso son lesiones líticas. Lo mismo abajo en el fémur, si se fijan, también hay lesiones líticas. La siguiente. Eso con respecto a las imágenes. Entonces,
imágenes que también contribuyen al diagnóstico de nuestra neoplasia de células plasmáticas. Otra herramienta diagnóstica es el inmunofenotipo, mediante citometría de flujo, en el que uno va a buscar o va a caracterizar la inmunoglobulina citoplasmática monotípica o el componente monoclonal. Los mielomas múltiples no tienen inmunoglobulina de superficie, sí son positivos para CD79A, CD138 y CD38 intenso. Acuérdense que ayer creo que lo vimos también, en el caso de los linfocitos, cuando llegan a células plasmáticas, pierden los componentes de los marcadores de superficie, que son los CD3 para los CD3, CD4 para los linfocitos T y CD19, 20 para los linfocitos B. El 79 sí, no lo pierden completamente, pero los linfocitos no tienen CD138 y la célula plasmática la gana al igual que el CD38. Y el CD38 es el que nosotros medimos. Si está intenso, eso habla de anormalidad, siendo que igual pueden ser normales, por eso es que hay que buscar la clonalidad. ¿Cuál es la diferencia con los normales, con las células plasmáticas normales? Es que el CD19 es negativo, como les dije, el 70% expresan en forma aberrante también un marcador de superficie que es el CD56, que está negativo en la leucemia de células plasmáticas, pero bueno, el diagnóstico de leucemia de células plasmáticas se hace de otra manera, viendo la inmadurez por los plasmoblastos. Estos células plasmáticas también expresan el CD117 y el CD20, 52 y CD10, pero en forma patológica, y algunos expresan la ciclina D1, que es otro marcador que también se correlaciona con mal pronóstico, con una translocación, que es la translocación 11-14, que le confiere mal pronóstico. La siguiente. Con respecto a la citogenética, es otra herramienta diagnóstica, pero también más que de diagnóstico, de pronóstico. Se detecta en un tercio mediante citogenética convencional, es decir, haciendo un cariotipo, tomamos la muestra, se procesa, médula ósea, idealmente que sea en médula ósea, y se separan las hebras de ADN y se estudia por citogenética cada uno de los cromosomas, ¿ya? El 90% se lo hace por FITS y los más frecuentes es la translocación del cromosoma 14, que involucra una cadena de inmunoglobulina pesada en más del 55 al 70% de los casos. La siguiente. Entonces, esto un poco para que ustedes refuercen el conocimiento con respecto a los criterios diagnósticos del mieloma, que es lo que más nos interesa que ustedes aprendan en esta clase, porque ¿qué es lo que interesa? Que ustedes, es clínica, por lo tanto, sepan hacer un diagnóstico de mieloma actualizado, porque esto va cambiando casi que todos los años, por eso que todos los años arreglo las diapositivas. La siguiente. Y hay un grupo que es el Grupo Internacional de Trabajo del Mieloma, que se encarga de hacer estos estudios y van descubriendo cosas en base a la fisiopatología que las van incorporando. En esta lámina les quiero mostrar los eventos definitorios del mieloma múltiple y por qué se produce el CRAF. La siguiente. Bueno, esta clasificación de este grupo la divide las gamopatías monoclonales en gamopatías monoclonales IgG, las IgM y las gamopatías monoclonales, o sea, las IgM que son no en gas, es decir, no gamopatías monoclonales de significado incierto, los Smolder en mieloma, que es el segundo, que es SMM, una sigla SMM, y el mieloma múltiple como tal, que es ese, en el que sí están todos los criterios definitorios de mieloma, que son hipercalcemia con un calcio mayor a 0.25 miliosmoles o más de 1 miligramo decilitro del basal que tiene el paciente, o llevado a nuestros exámenes, si tiene un calcio mayor a 11, eso es hipercalcemia. Lesiones líticas que son vistas ya no por radiografía, sino por imágenes, como el PET-CT o el CT scan, que tiene
que dan cuenta de neoplasia, de que ya hay un compromiso óseo, cuando los pacientes no, o sea, para aquellos pacientes en los que las lesiones líticas no se han visto por radiografía, y también el compromiso de la médula ósea con células plasmáticas mayor a entre un 10 y un 80%, y ya hablamos de CRAF cuando este es mayor a 60%. Y finalmente, más de una lesión focal, puede ser una lesión osteoblástica mayor a 5 milímetros en una resonancia magnética. La siguiente. Entonces son los eventos definitorios del mieloma que están marcados en rojo. Ah, y olvidaba, lo más importante también, importante la anemia. La anemia que el rango es menor a 10 gramos de decilitro. La siguiente. Bueno, esos son los otros tipos de inmunoglobulina. Existe la inmunoglobulina, la gamopatía monoclonal de significado incierto o mieloma múltiple, gamopatía monoclonal de significado incierto. Y cuando la IgM está presente, nosotros la sacamos un poco de este apartado porque ahí la patología, siendo que es una neoplasia de células plasmáticas, recibe el nombre de enfermedad de Waldenström. La enfermedad de Waldenström la vamos a ver quizás en otros años, no este año. Es una neoplasia de células plasmáticas por aumento de la inmunoglobulina M, que también si tiene los criterios que ustedes pueden medir ahí, bajo estos criterios todavía no alcanza a ser tratable, y si ya tiene más de 3 gramos de decilitro de la inmunoglobulina M y tiene además otros elementos de sintomatología de esta, puede ser tratable, ¿no? Pero es conocida como enfermedad de Waldenström, o también cae dentro de los síndromes linfoproliferativos IgM. La siguiente. En resumen, estos son los nuevos criterios de mieloma múltiple. Tiene que tener sí o sí plasmocitosis clonal en médula ósea más de 10%, o un plasmocitoma que esté demostrado por biopsia de tejido cutáneo, de tejido en piel, por ejemplo, si es que el plasmocitoma es subcutáneo, o óseo, si es que está en el hueso. Un evento definitorio del mieloma, que son básicamente daño orgánico, y allí que tiene que tener CRAF, es decir, hipercalcemia, mayor a 11 miligramos de decilitro, falla renal. Con respecto a la falla renal, antes se decía que una creatinina mayor a 2 miligramos de decilitro hacía el diagnóstico, pero hoy en día no es suficiente la creatinina, sino que también medimos el clearance de creatinina, que si ya es bajo 40, porque recuerden que como una patología de adultos mayores, tenemos que medir el clearance, y si este es menor a 40, eso también es criterio de mieloma múltiple. Y la anemia que sea menor a 10 gramos de decilitro o mayor a 2 gramos de decilitro por debajo del límite inferior a la normalidad para el paciente, porque acuérdense que es distinto si es un hombre o si es una mujer. La hemoglobina en el hombre generalmente, según los criterios de OMS, es 13, y la hemoglobina en la mujer es 12. Si es una embarazada es 11. Entonces, de acuerdo al rango normal, ustedes van a evaluar, pero si ya es menor a 10, eso es un criterio también de mieloma. Y finalmente las lesiones óseas, que si tiene una o más lesiones osteolíticas en resonancia magnética, o en escáner, o en TAC óseo, un PET-CT, e incluso en radiografía convencional, es criterio también de mieloma. Y finalmente los biomarcadores de malignidad, que son plasmocitosis clonal en médula ósea, mayor a 60%, ya no hay ninguna duda de que es un mieloma múltiple. Sin embargo, si nosotros tenemos CRAF, es decir, todos los síntomas, y tenemos menos de ese porcentaje, también es mieloma, ¿ya? Si hacemos un estudio de cadenas ligeras y vemos el radio y este es mayor o igual a 100, también es un criterio de mieloma, y una lesión focal mayor a 5 milímetros en resonancia magnética. En resumen, esos son los nuevos criterios de mieloma múltiple que ustedes tienen que considerar a la hora de definir si están frente a un mieloma o no. Por sí solo, la plasmocitosis medular y las células plasmáticas mayores a 10%, junto con cualquiera de los otros, hace diagnóstico. ¿Okay? La siguiente. Y con respecto al factor pronóstico, nosotros debemos considerar varias cosas: el huésped, el clon maligno y los factores derivados de la masa tumoral.
Con respecto al huésped, la edad, como le dije, más frecuente y mayores, o sea, a mayor edad, peor pronóstico. Mientras más comorbilidades tenga, y ahí, bueno, ustedes van a utilizar esos scores o índices de fragilidad, sobre todo en los adultos mayores, o el índice de Charlson, que es también el de comorbilidades, para poder establecer su pronóstico. Bueno, nosotros ya en la especialidad lo que hacemos es, si tenemos un geriatra, evaluamos, enviamos al paciente para que ellos le hagan todos estos, ver frente a qué paciente estamos para poder en base a eso definir nuestro tratamiento. Otro factor pronóstico de importancia es el clon maligno, y aquí nos fijamos en los factores genotípicos, nos fijamos en frente a qué citogenética estamos, porque hay algunas traslocaciones que comportan más mal pronóstico, como vamos a ver más adelante, y otras que no le confieren tan mal pronóstico, la biología molecular, el FITS, el perfil de expresión génica. Y con respecto a los factores fenotípicos, la tasa de proliferación, es decir, vemos cuando nos informan mediante biopsia, vemos el KI 67, que es que da cuenta también en la inmunohistoquímica del grado de proliferación celular maligna de estas células plasmáticas. Y también nos fijamos en la morfología, es decir, si hay plasmoblastos, mientras más plasmoblastos haya, más es peor pronóstico. Los factores derivados de la masa tumoral consideramos para medirla la beta-2 microglobulina, la albúmina y la interleuquina 6. De estos nosotros medimos la albúmina y la beta-2, y de hecho en base a esos dos parámetros se creó un nuevo score pronóstico, que es el internacional, el ISS, para poder calcular la sobrevida global de los pacientes a 5 años, como veremos más adelante, la siguiente. Recordar que el mieloma múltiple, como les dije, es una enfermedad incurable, que la sobrevida promedio sin tratamientos de 3 a 4 años, y nosotros, bueno, sigue en boga los criterios pronósticos que fueron promulgados por Doris Salmon, y que hablan de la carga tumoral y de la falla renal del paciente, que se lo voy a mostrar en otra lámina más adelante, y el ISS, que también considera para medir el pronóstico, la beta-2 y la albúmina. Hay otros que tenemos que considerar, como la LDH alta, por proliferación celular, la PCR también, el índice de actividad de células plasmáticas elevado, los plasmoblastos, y las anormalidades citogenéticas por método convencional, un poco menos, pero también. Eso para que ustedes puedan ver que el pronóstico nosotros tenemos que, no solamente en base a una sola, sino que tenemos que considerar todos estos parámetros. La siguiente. Con respecto a la citogenética, las alteraciones cromosómicas de buen pronóstico, una vez que le hemos hecho la citogenética al paciente, son la translocación 11-14, la translocación 6-14 y la hiperdiploidía. La hiperdiploidía significa un aumento del número de cromosomas en nuestro cariotipo, en el cariotipo estudiado, ¿ya? Entonces, tener una translocación 11-14, bueno, antes no se hacía tampoco, pero la verdad es que siempre es bueno tener a nuestro paciente totalmente identificado con todos los estudios realizados, como les digo, para tener todos los elementos sobre la mesa y poder decidir el mejor tratamiento. Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, un paciente que tiene una translocación 11-14 que un paciente que tiene una translocación 4-14, que le va a conferir al tío mal pronóstico. Entonces nosotros sabemos que al paciente que tiene la translocación 4-14 o que tiene la translocación 14-16 por FITS, o la deleción del 13, que siempre la buscamos, o aneuploidía, ese paciente tiene menos probabilidades de sobrevida global si nosotros le damos, por ejemplo, un esquema de tratamiento convencional. Con los pacientes que tienen mal pronóstico, uno tiene que decidir hacer terapias un poco más avanzadas, e incluso inmunoterapia, que hoy día están ya disponibles. La siguiente. Eso es para recordar un poco la clasificación pronóstica de los estadios por Doris Salmon, comparándolos con el ISS. Nosotros usamos más actualmente el ISS porque es mucho más fácil de medir. Pedimos beta-2 microglobulina y pedimos albúmina, y si la albúmina es menor a 3.5 y la beta-2 es normal, eso habla de un estadio mucho más temprano, una etapa menos avanzada, y por lo tanto un paciente mejor, ¿ya?
si esa es etapa 1. Etapa 2, cuando comparte criterios entre la etapa 1 y la etapa 2 por ISS, y la etapa 3, según el score internacional, también medimos beta 2 y medimos albúmina, y la beta 2 tiene que ser alta, mayor a 2, y la albúmina mayor a 5.5, eso ya es el tiro de etapa 3. Durisalmon, en cambio, tiene criterios más clínicos, y básicamente es etapa 1 si es que tiene hemoglobina más de 10, si es que la creatinina no está alta, si no tiene lesiones líticas en la radiografía, si tiene bajo componente monoclonal, ¿ya?, de cualquiera de las inmunoglobulinas. Y es etapa 3 si es que las tiene todas, en verdad, y etapa 2 ahí mezcla un poco de una y la otra. Los sufijos A y B, lo que nos dicen acá, a diferencia del linfoma, no es síntomas B, sino que tiene que ver con el compromiso renal del mieloma. A, si es que tiene una función renal normal, o es decir, una creatinina menor a 2, y según los nuevos criterios, ahora podemos decir un clearance de creatinina menor a 40. Y es B, si es que tiene una creatinina elevada, mayor a 2, o un clearance de creatinina mayor a 40. La siguiente. Es un poco lo mismo, las sobrevidas globales, de acuerdo al score pronóstico internacional. Los etapas 1, por supuesto, que tienen una mayor sobrevida, a diferencia de las etapas más avanzadas, los estadios 3, en los que la sobrevida va disminuyendo a menos del 30%. La siguiente. Y existen algunas variantes de mieloma asintomático, y yo igual me gusta un poco darles esta clase para que ustedes puedan comparar, porque hay diferencias entre un mieloma sintomático y un mieloma asintomático, y porque hoy en día, a pesar de que se están tratando de hacer tratamientos, todavía no se ha definido completamente un tratamiento específico o incluso trasplante para los pacientes con mieloma asintomático. Entonces uno generalmente espera un poco hasta que el paciente se vuelva asintomático, es decir, que adquiera los síntomas TRAF para poder tratarlo. Pero entonces, el mieloma asintomático tiene criterios de mieloma, todos, pero sin daño orgánico, ¿ya? No tiene compromiso óseo. Es más probable, una alta probabilidad de que provenga de una gamopatía monoclonal que ha ido progresando hacia mieloma asintomático, y por lo tanto también si tenemos un mieloma sintomático, tiene altas probabilidades de evolucionar a un mieloma sintomático. Hay que considerar las etapas. Generalmente el mieloma asintomático es una etapa 1 por Durisalmon. Por Durisalmon, el componente monoclonal es igual a 3 gramos. Acuérdense que la gamopatía monoclonal, el componente monoclonal es bajo 3 gramos para la inmunoglobulina IgA, IgG, IgM. El 90% tiene el resto de las inmunoglobulinas disminuidas, el 70% tiene cadenas livianas en orina, y la progresión es de 10% al año por 5 años, y luego esta progresión en los años siguientes es de un 1%. O sea, por lo tanto, progresa más rápido en los primeros años y menos en los siguientes 5 años. La siguiente. Entonces, si se fijan, el mieloma asintomático, uno igual puede esperar, y por eso es que es importante estarlo siguiendo. Ahora, si uno les hace, por ejemplo, a estos mielomas asintomáticos una citogenética y les encontramos la translocación 414 o cualquiera de los factores pronósticos que medimos por citogenética, uno puede tomar la decisión de tratarlo incluso antes de que llegue a ser sintomático. Con respecto a otra variante del mieloma múltiple, es el mieloma no secretor, que ocupa el 3% de los casos. En este de aquí hay ausencia del componente monoclonal en la inmunofijación. Ya, por eso es que en estos pacientes nosotros pedimos el estudio de cadenas ligeras libres, porque allí sí vamos a tener expresión de la inmunoglobulina, en este caso de la cadena, que generalmente es cadena liviana. De estos mielomas no secretores, el 85% tienen componente monoclonal citoplasmático, es decir, que hay una alteración de la secreción. El 15% restante se llama mieloma no productor. 2/3 tienen cadenas livianas libres en suero positiva, o una relación anormal de las cadenas livianas libres, que son mínimamente secretores.
pero igual caen dentro de la clasificación de no secretor. Y la clínica es similar, pero tienen menos falla renal, menos hipercalcemia y menos disminución que de las otras normales. Así. Y finalmente la leucemia de células plasmáticas, en el que nosotros por concepto decimos que es una leucemia de células plasmáticas si es que tiene más de 2.000 células plasmáticas clonales en sangre periférica. Esas las medimos, las podemos medir por citometría de flujo, o si las vemos por morfología, vemos que estén presentes. Si encontramos más de 5 células plasmáticas inmaduras, o blastos, o plasmoblastos, altamente probable que tengamos una leucemia de células plasmáticas. Ahora, cuando esta se presenta, es una de las complicaciones más temidas del mieloma múltiple. Ocupa un porcentaje bajísimo o sea, muy pocos mielomas pueden evolucionar a leucemia de células plasmáticas, y hay un porcentaje que son las denominadas leucemias de células plasmáticas de novo, que no han pasado no son mielomas previamente, ni siquiera son mielomas asintomáticos, ni siquiera tienen gammopatía monoclonal, sino que debutan como una leucemia de células plasmáticas. Cuando uno descubre estos pacientes, la verdad es que la sobrevida ya están muy avanzados en la enfermedad, en aquellos que vienen del mieloma, y las posibilidades de que fallezcan son muy altas en corto tiempo, incluso un par de semanas. Hoy en día hay varios estudios en los que se les da quimioterapias intensivas tratando de rescatarlos, pero los resultados han sido infructuosos. La inmunoglobulina comprometida en estos casos de leucemias plasmáticas en mayor porcentaje es para la inmunoglobulina D, la E y las cadenas livianas. La clínica es similar, es menos frecuente que haya lesiones líticas y dolor óseo, porque como es tan aguda, puede aparecer en un par de semanas cuando son de novo, como les dije, y es más frecuente también que aparezcan adenopatías o visceromegalias y también falla renal. Es agresiva, como les dije, y la sobrevida es demasiado corta. La siguiente. Y finalmente tenemos el plasmocitoma solitario y extramedular, que es otra variante también de las neoplasias de células plasmáticas, en la que acá el acúmulo de células plasmáticas clonales se originan en tejido, puede originarse en tejidos extramedulares, como tejido linfático de la vía respiratoria alta. Es potencialmente curable y se cura muchas veces simplemente con radioterapia, si es que nosotros, obviamente a estos pacientes también hay que hacerles el estudio de mieloma, porque podemos tener plasmocitomas solitarios, o te podemos tener plasmocitomas con mieloma. Si es solitario, simplemente con radioterapia bastaría, ¿ya? Pero igual le hacemos todo el mapeo buscando lesiones líticas mediante resonancia magnética, mediante PET-CT, hacemos el estudio de electroforesis de proteínas, cuantificación de inmunoglobulinas, proteínas, albúminas, etc. Lo estadificamos igual que como si fuese un mieloma, e incluso hacemos también en algunos casos mielograma y biopsia de médula ósea para buscar el porcentaje de células plasmáticas clonales en la médula. Si no tiene nada de eso y confirmamos que efectivamente es solitario, simplemente se trata con radioterapia y se cura, y son potencialmente curables, la sobrevida es alta. El plasmocitoma, eso con respecto al plasmocitoma extramedular, y el solitario es un poco lo mismo. La siguiente. ¿Cuándo tratar? La verdad es que hay que tratar a todos los mielomas múltiples. Las gamopatías monoclonales no se tratan, se observan, porque no cumplen criterios de mieloma múltiple sintomático. Y la duda, como les dije, siempre sigue siendo los mielomas, los Smoldering mieloma o mielomas asintomáticos, y aquí el grupo de mieloma está trabajando en poder caracterizar a aquellos pacientes por grupos de riesgo. Es decir, si existen mielomas múltiples asintomáticos de riesgo alto, en algunos centros europeos los tratan. Yo hice una pasantía en Salamanca, España, y allá los mielomas asintomáticos, inclusive cuando son de alto riesgo, los trasplantan. Y hay pacientes que llevan ya 20 años en controles y que no ha vuelto a aparecer componente monoclonal. Entonces eso da cuenta, y por eso es que una de las expertas que trabaja en ese centro, ella es como una luchadora y lleva muchos años tratando de introducir este concepto de poder tratar los mielomas asintomáticos de alto riesgo, buscando la curación del mieloma, porque como les dije, cuando ya el mieloma está establecido y es sintomático, la posibilidad de curación es cero, hasta ahora, por concepto. Así que si les preguntan si el mieloma es curable,
No, el mieloma múltiple sintomático no se cura. La siguiente. ¿Cuándo tratar? Bueno, pacientes que tengan síntomas graves, es decir, que tengan anemia, hipercalcemia, falla renal, lesiones óseas. Soy súper majadera y repito lo mismo porque quiero que esto es lo que graben, es lo que se les quede para que puedan ustedes hacer un buen diagnóstico. Bueno, entonces ustedes, si tienen esto, clasifican el mieloma y lo tratan. Si el paciente tiene solamente smoldering mieloma, es decir, un mieloma asintomático o quiescente, lo que tienen que hacer es evaluar el riesgo de estratificación, y si es de bajo riesgo lo observan, y si es de alto riesgo lo observan más estrechamente, o incluso lo pueden llevar a estudios clínicos, que es lo que está disponible hoy en día en centros, sobre todo en centros en otros países, para ver la posibilidad de curación de estos pacientes. En la siguiente. ¿Cómo hacemos nuestro algoritmo de tratamiento? Ya con esto ya vamos terminando. En base a los nuevos criterios diagnósticos, tenemos un mieloma múltiple sintomático, que son los que se tratan. Los dividimos en dos grupos, en aquellos que son candidatos a trasplante y en aquellos que no son candidatos a trasplante. Los candidatos a trasplante menores de 65 a 70 años, en Chile menores de 60 años, por si acaso, ¿ya? Pero en el resto del mundo, los pacientes entre 65 y 70 años de edad todavía son potencialmente trasplantables, dependiendo de su performance status. Estos pacientes se les hace una inducción con fármacos como utilizando siempre 3 drogas. Uno, que son un inhibidor de un proteasoma, que el que tenemos disponible es el bortezomib. El otro, que es un antiangiogénico como la talidomida, y otro que es un citorreductor, que es un corticoide de la dexametasona. Entonces armamos el esquema VTD o BTD, que lleva bortezomib, talidomida y dexametasona. Damos 4 ciclos, o también podemos usar otro que en vez de la talidomida lleva otro antiangiogénico, que es la lenalidomida, es R por Revlimid, que es como el nombre innovador de la farmacéutica que lo descubrió. Por eso se llama BRD, pero de lenalidomida también se da 4 a 6 ciclos. Después se consolida con el otro esquema que ustedes quieran y se lleva a una quimioterapia intensiva con melphalan y a más autotrasplante. Entonces, estos pacientes sí o sí se tienen que hacer autotrasplante después de que alcanzan la respuesta completa o la muy buena respuesta parcial. Si hace respuesta completa, se consolida y se hace un seguimiento con enfermedad mínima residual, y medimos enfermedad mínima residual mediante citometría de flujo, además de seguirlo con los estudios de cadenas ligeras libres, electroforesis de proteínas, cuantificación de inmunoglobulina. Bueno, para el seguimiento yo siempre les enseño a mis pacientes que uno va de más a menos. O sea, si el paciente tiene, por ejemplo, sospechas que ya está en tratamiento y recayó y te sale una inmunoglobulina alta, IgG, y una electroforesis de proteínas elevada, lo sigues con cuantificación de inmunoglobulina más electroforesis de proteínas, porque hoy es obvio que si tiene esto, la inmunofijación también va a estar positiva. Si ya tú logras hacer durante el seguimiento que tu paciente haya normalizado las inmunoglobulinas y el componente monoclonal mediante electroforesis de proteínas, sigues con inmunofijación, haces un seguimiento con la inmunofijación hasta que la inmunofijación se negativice. Una vez que la inmunofijación se ha negativizado, hacemos el seguimiento mediante enfermedad mínima residual, y ahí hacemos citometría de flujo en médula ósea, tratando de ver que la inmunofijación, que la citometría del inmunofenotipo se negativice, es decir, que alcance el máximo posible de algoritmos que nos dé cuenta de la menor cantidad de células malignas en médula ósea. Entonces, se fijan, lo ideal es que ojalá tengamos enfermedad mínima residual negativa la mayor cantidad del tiempo, porque eso nos da cuenta de que nuestro paciente permanece en respuesta completa. ¿Hasta cuándo se hace seguimiento? Toda la vida. ¿Ya? Siempre. ¿Y cuando se empieza a tratar? Nuevamente, cuando recaiga, cuando uno ve que va perdiendo la respuesta por citometría de flujo, cuando ve que va perdiendo la respuesta por, inmunofijación, bueno, y ya es evidente que recayó si es que eleva la inmunoglobulina y la electroforesis de proteína tiene un componente monoclonal positivo.
¿Ok? Entonces, eso con respecto a los pacientes candidatos a trasplante. Los pacientes que no son candidatos a trasplante hacen esquemas como más convencionales, como, bueno, nosotros acá tenemos melphalan-prednisona talidomida, se pueden utilizar también bortezomib y melphalan-prednisona. Y la duda acá está con respecto a la mantención de los pacientes, que en el caso de los pacientes que son trasplantados no hay duda, se hace seguimiento, se le hace una mantención con un medicamento que se llama lenalidomida hasta progresión o recaída. En los adultos mayores el mantenimiento es un poco dudoso, entonces, ¿qué se hace? Se tratan, alcanzan la respuesta completa y luego se siguen, y si vuelve a recaer se vuelven a tratar con siempre con nuevos esquemas, incorporando nuevas drogas, y ahí tenemos varias. Tenemos, por ejemplo, ciclofosfamida, y hoy en día hay la siguiente, para mostrarles los esquemas, que hay miles, solamente para que ustedes puedan ver que hay muchos esquemas de tratamiento que se pueden utilizar. La siguiente. Y están, estos esquemas ya están estandarizados y van incorporando, por ejemplo, casi siempre, hoy día tenemos, no sé, pues, carfilzomib, e incluso se incluyó uno que es bastante nuevo, que es el daratumumab, que se usa semanalmente para los pacientes que ya han recaído todas las líneas. En países como Europa, los pacientes con mieloma múltiple reciben un primer esquema, se trasplantan, pueden incluso hacer segundos trasplantes si es que recaen, luego se prueban esquemas utilizando 1, 2, 3 drogas, cambiando sus esquemas de tratamiento y finalmente incorporando un biológico, un órgano, una terapia blanco que se llama, mediante biología molecular, que son, por ejemplo, estos, el daratumumab, etcétera, que son componentes, que son anticuerpos monoclonales que actúan en forma dirigida contra el clon maligno de la célula plasmática. Entonces, en resumen, nosotros siempre tenemos que pensar en mieloma, sospecharlo por edad, fatiga, dolor óseo, anemia, es decir, que tenga CRAF, y que tenga, después de eso, ver los eventos definitorios del mieloma. El examen de orina, recordar que es poco llamativo, pero que en los pacientes que tienen proteinuria pensar en amiloidosis, pacientes que tienen exposiciones o que tienen antecedentes familiares. Y para eso, bueno, ustedes tienen que rápidamente, una vez que han pensado en mieloma, pedir una batería inicial de exámenes en sangre, orina, radiografía, y las radiografías o sea, las imágenes que pueden ir desde radiografía hasta TAC, resonancia magnética, PET-CT. La siguiente. Eso, yo sé que es un poquito extenso, pero espero que les haya quedado el concepto de, ojalá, y hayan aprendido cómo sospechar, diagnosticar, y un enfoque rápido con respecto al algoritmo de tratamiento, que eso, bueno, va a ser, lo van a ver más a profundidad cuando ya sean un poquito más grandes. Si tienen dudas, prefiero que abran el micrófono y me pregunten. Yo tengo ¿No hay dudas? Yo tengo un par de preguntas, Doc. Me confundí un poco en la parte de la gamma globulinemia. Al final es Hola. ¿Se escucha o no? Oh, rayos, no se escucha. Sí se escucha. ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí. No lo escucho, Felipe. No los escucho. Ya, escríbanmelas mejor. Sí, porque no... Ah, qué raro. ¿Aló? ¿Ustedes me escucharon todos, sí o no? ¿O hablé por gusto? Ah, ok. Ya, bueno, entonces hagan las preguntas por el chat. Ya, con respecto, como les dije, lo que ocurre es que hay hipergamma globulinemia, pero para efectos de infecciosos se comporta como hipogamma globulinemia. Por eso es que les dije que no se confundan. Pero nosotros hablamos de gamma globulina. Acuérdense que aquí es importante saber el tipo de inmunoglobulina. Tenemos inmunoglobulina, la IgA, la IgG, la IgM,
la IgD, la IgE. Las que nosotros generalmente pedimos para los estudios es la IgA, la IgG, la IgM, ¿ya? Uno dice hipergamma globulinemia cuando es la IgG la que está elevada. Pero bueno, y las otras inmunoglobulinas están bajas, pero cuando uno dice hipogamma es de solamente la gamma globulina. No sé si responde. Dice Felipe, es mucha en cantidad, pero poca en unidades efectivas. Exacto, eso es. Porque son clonales, porque son neoplásicas, es por eso. Entonces no cumplen la función de protegernos, que es la función de la inmunoglobulina, y de secretar anticuerpos para dar una adecuada respuesta inmune. ¿Alguna otra pregunta? Sí, con respecto al estudio, desde que uno hace el mielograma y la biopsia de médula, ya el paciente tiene que ser derivado. Ustedes derivan, ustedes sospechan, hacen el diagnóstico, pueden avanzar pidiendo el hemograma, el perfil bioquímico, pueden pedir incluso la electroforesis de proteínas, la inmunofijación, las imágenes. Si sospechan que es un paciente que tiene imágenes, pueden pedirle igual la radiografía. Y sí, de todas maneras, mejor las imágenes un poco más costosas, como el escáner o la resonancia magnética, dejárselas al especialista, lo mismo que él le tiene que hacer el estudio de médula ósea y enviar la citometría de flujo, la citogenética a los laboratorios que las hacen. Y el tratamiento también lo hacemos nosotros elegimos los esquemas. Pero bueno, para ustedes hoy en día tienen que saber todo y tienen que estudiar como que si fuesen especialistas. Ya cuando sean internos vamos a ver hasta dónde llegan. ¿Tienen alguna otra duda? Parece que nadie más. Ya, entonces, Carolina, ¿me avisan cuándo hacemos la otra clase? La otra semana. Ya, ustedes me avisan. Yo la otra semana igual voy a estar un poquito más ocupada, pero eso, organícense bien y ustedes ahí nos ponemos de acuerdo. Si quieren me llaman.